Mi gente bella, qué bueno tenerlos aquí nuevamente. Nuestros mejores deseos y saludos hasta donde se encuentren. El día de hoy veremos una historia la cual no tiene una conclusión, o por lo menos no la tuvo para las autoridades de finales de los años 50 en México. Este tema involucra a una mujer adinerada, una banda de gigolos italianos y un par de personajes los cuales para muchos pudieron haber sido los responsables de este horrendo crimen. Sin más, acompáñenos a descifrar el crimen de Los Amantes de Lucerna, la tragedia que vistió de luto a la colonia Juárez. Los hechos trágicos ocurrieron en el domicilio ubicado en la calle Lucerna, número 84A. La fecha del descubrimiento del crimen fue un 13 de septiembre de 1959. En el interior de la recámara principal del inmueble fueron hallados dos cuerpos, ambos sin vida. El correspondiente al sexo femenino se encontraba sobre la cama y el otro, correspondiente a un sujeto masculino, se encontraba tirado a un costado del aposento con la vista perdida al techo. La dama en vida llevaba el nombre de Mercedes Casola Meller, de 43 años de edad, y el hombre en vida respondía al nombre de Ilicio Trulio Maciné Solainé, de 23 años de edad. Los cuerpos de ambas personas fueron encontrados por una de las empleadas domésticas. La empleada respondía al nombre de María Luisa y contaba con la edad de 19 años. Al hallar los cuerpos, de manera inmediata, busca el auxilio de la otra trabajadora en el inmueble, una mujer de nombre Amalia, de entonces 22 años. Pero ¿quiénes en realidad eran las víctimas del atroz crimen? Del masculino se tienen pocos datos. Según se dice, nació aquí, en la Ciudad de México, aproximadamente en el año de 1936. Su padre fue Aldo Maciné, de origen italiano, y su madre, Albina Solainé, igualmente de origen italiano. Posiblemente emigraron de su país natal para acentuarse en la Ciudad de México a principio de los años 30. Al fallecer el patriarca de la familia, el joven Ilicio Maciné se comenzó a hacer cargo de su señora madre y del hermano de su padre, Athos Maciné. También se sabe que, pese a su corta edad, había montado su propio negocio, una tienda de alfombras y tapetes, la cual se ubicaba sobre la Avenida de los Insurgentes. Mas, sin embargo, tuvo que cerrarla pocos meses antes de perecer. Era descrito como una persona trabajadora y de buenas costumbres. Lo anterior lo sabemos por relato dado por su señora madre, la señora Albina. Ilicio, se sabe, era afecto a jugar el juego de origen español llamado cesta punta, o mejor conocido como Jai Alai, por lo que no era extraño verlo en el Frontón México, edificio emblemático el cual se ubica a un costado del Monumento a la Revolución. Dicha edificación aún se puede ver en pie al transitar sobre la Avenida de la República. Respecto a la dama, sujeto pasivo del delito, se sabe que era hija de Pompeu Antonio Casola y de Josefa Meller, ambos de origen español, oriundos de San Gervasio, localidad perteneciente a Barcelona, España. Mercedes llegó a esta vida un 25 de septiembre de 1916, al igual que sus progenitores, en Barcelona, España. En 1936 estalló un conflicto bélico conocido como la Guerra Civil Española, en el cual básicamente
se buscaba derrocar al gobierno encabezado por el dictador Francisco Franco. Desde luego, como consecuencia de toda guerra, hay repercusiones de todo tipo, y una de tantas es la crisis económica. Se presume que, quizás por ello, la joven Mercedes tenía el anhelo de salir de su pueblo, de salir de España misma. Su ilusión era cruzar el Atlántico y llegar a México para tener un mejor porvenir al lado de su entonces esposo, Félix Herrera Ricalde, quien igualmente era español. Su sueño se vio concretado un 21 de septiembre de 1940, fecha en la que pisó suelo mexicano. Según su ficha de registro de extranjeros, ese día llegó al puerto de Veracruz, aunque habían hecho una escala en Santo Domingo, de tal forma que la pareja que compartían las mismas aspiraciones se instalaron en la Ciudad de México y trabajaron arduamente en la industria de la construcción, donde amasaron una gran fortuna que medio alcanzaron a disfrutar juntos Mercedes y Félix. Producto de su esfuerzo, los acaudalados esposos compraron algunos lotes en la entonces tranquila y lujosa Colonia Juárez, mas decidieron instalar su hogar en el inmueble ubicado en la calle de Lucerna, número 84A. Los Herrera Casola eran dueños de un lote de automóviles denominado El Diamante, ubicado en la avenida Cuauhtémoc, número 485. En el lote vendían automóviles procedentes de los Estados Unidos. El negocio resultó ser altamente redituable. El negocio de los vehículos era atendido por un empleado al que llamaban Clemente. Recuerden bien ese nombre, amigos. Este personaje, aparte de hacerse cargo del lote, cobraba las deudas de los Herrera Casola. Asimismo, se hicieron de algunos edificios en colonias relativamente cercanas a la Juárez. Según se cuenta, eran de tal magnitud sus ingresos que Mercedes alquiló una caja de seguridad en el Banco del País, el cual se encontraba en Paseo de la Reforma y Versalles. En general, y ante la sociedad, las cosas entre el matrimonio estaban marchando súper bien, pero como en todas las parejas, nadie sabe lo que sucedía cuando se cerraba la puerta de la habitación. Y es que al matrimonio Herrera Casola le hacía falta solo una cosa, a pesar de que aparentemente lo tenían todo, y les hacía falta un hijo. No se sabe de qué forma, ambos se percataron que Mercedes estaba imposibilitada para procrear, por lo que supuestamente Félix Herrera no perdía la oportunidad para reprochárselo a su esposa, lo cual evidentemente causaba problemas entre ambos y por lo consiguiente se fracturaba la relación. Como se dedicaban a invertir en los bienes raíces, el entonces cónyuge de Mercedes se trasladó al puerto de Veracruz, en donde estaban levantando algunas construcciones. En uno de esos viajes conoció a una mujer, muchos años menor que él, con la que comenzó a tener un amorío. Producto del idilio, la jarocha quedó en estado de gravidez. Mercedes, desde luego, con ese sexto sentido que caracteriza a las féminas, se percató de que algo no estaba bien con su marido, de tal forma que, una noche, mientras contaban dinero, Mercedes aprovechó el momento para pedirle a su marido que se sincerara, por lo que a Félix no le quedó de otra que decirle la verdad. Incluso le mencionó que los ginecólogos determinaron que su bebé nacería en mes y medio a partir de esa fecha.
Debido a ello, ambos convinieron en divorciarse, pero Mercedes no se quedó con las ganas de conocer a la que consideraba su rival de amores. La joven le manifestó que Félix en un inicio no le dijo que estaba casado, pero que posteriormente se lo confesó. También le dijo que no era su intención destruir su hogar. Al ver Mercedes que la veracruzana era honesta, le hizo una propuesta, y fue que Mercedes le ofreció alguna cantidad de dinero para que la joven piel de bronce se apartara de sus vidas. La chica pareció analizar la oferta, pero fue entonces que Mercedes le amplió la oferta, a cambio de que la mujer les diera al bebé que venía en camino, a lo que la respuesta de la nativa de Veracruz fue: te equivocas, mi hijo jamás será vendido, quédate con tu dinero y con tu marido, no te preocupes por nosotros. Mi hijo nacerá pronto y algún día le diré que su padre no pudo estar cerca de él, aunque siempre anheló esa cercanía. Tal vez reflexiva y quizás con un poco de culpa, Mercedes regresó a la ciudad y lo hizo con el fin de afinar las condiciones del divorcio. Félix se percató de que no hubo más reproches. Lo único que le pidió Mercedes fue un poco más de bienes. Félix concedió su petición y no solo eso, le dio aún más de lo que ella pedía, casi toda la fortuna. Félix, se sabe, se trasladó a Veracruz con la mujer. Posiblemente compartió su vida con ella y el bebé. Jamás se supo más de él. Por su parte, tal vez producto del despecho y los complejos, o tal vez por el simple hecho de no dejarse caer y renovarse para seguir con su vida, Mercedes se dedicó a cuidar más de su imagen, acudiendo a salones de belleza, y de igual forma comenzó a acudir a eventos sociales, en donde tendría la oportunidad de codearse con distintas personas, ya sean estrellas del cine, del radio o hasta de la televisión. El tiempo evidentemente transcurrió lentamente y posiblemente la soledad comenzó a ejercer peso sobre el ánimo de la española, quien se decía buscó la compañía de galanes maduros, quienes, sin excepción, solo la buscaban por su dinero. Naturalmente, Mercedes se cansó de que esos galanes solo le pidieran dinero. Desilusionada, decidió buscar amor con un joven, de los que en aquellos tiempos se les calificaba como rebeldes sin causa. El llamado rebelde llevaba por nombre Javier Nava Cortés, pero la relación no funcionó, puesto que el entonces joven sujeto era afecto a fumar de esa hierba que perturba la mente, la conocida cannabis. Mas sin embargo, a pesar de finalizar el idilio, el joven seguía en contacto con la bella pero madura Mercedes. Inclusive, ella lo invitaba a comer y se cuenta que le prestaba dinero de manera aparentemente desinteresada. De facto, se sabe que comenzó a acudir al famoso Frontón México, en donde, a manera de hobby, acostumbraba a realizar apuestas, en las cuales, cabe mencionar, frecuentemente salía victoriosa, y es en aquel sitio en donde los caminos de Ilicio y Mercedes se unirían. Por declaraciones de la madre del ítalo mexicano, en la época en la que se conocieron Ilicio y Mercedes, el joven se veía bastante contento, ya que según el muchacho le comentó que pronto no habría más penurias para ellos, ya que empezaría a trabajar como secretario de una señora muy rica, y desde luego se refería a la española, mas como es sabido,
la española nuevamente iniciaría una relación, esta vez con el descendiente de italianos, a quien desde luego vestía, calzaba y alimentaba, y por supuesto que le daba dinero, el que no dudamos utilizaba para mantener a su madre y tío. El relato de lo acontecido horas antes del homicidio se sabe por la que es llamada la mejor amiga de Mercedes, una compatriota suya, llamada Paquita. La hermosa rubia española manifestó a los reporteros que había llegado de España en 1957 y de hecho ella vivía en un apartamento de la calle Milán, igual de la colonia Juárez, inmueble propiedad de Mercedes. Esta dama es descrita como alegre y extrovertida. Cabe destacar que para muchos, la Paquita, amiga de Mercedes, es la actriz Paquita de Ronda, pero esa afirmación para nosotros se puede poner en duda. Paquita contó que Mercedes y Licio, ella y otro varón solían salir a disfrutar de los centros nocturnos y también a deleitarse con el talento de los artistas de la época, como María Victoria, leyenda de la época de oro del cine mexicano, Virginia López y Los Panchos, el trío de los Tres Reyes y hasta el legendario Bienvenido Granda, mejor conocido como El Bigote que Canta, y quien formara parte de la plantilla de cantantes de la Sonora Matancera. Paquita continuó su declaración y mencionó que el sábado Mercedes, Licio y ella salieron por la noche al Frontón México. Se sentaron en la segunda fila y detrás de ellos se encontraban 3 italianos, a quienes se les veía constantemente en ese lugar. Afirmó que antes de las 12 de la noche se retiraron del frontón, pues Mercedes le comentó a ella que necesitaba descansar porque saldrían muy temprano de viaje. Inclusive recuerda que su amiga le pidió a Licio que no se fuera a quedar dormido, pues tenían que partir temprano al aeropuerto, lo que dio a entender que el joven amante no pasaría la noche con ella. Acto seguido, el chofer de la adinerada europea llevó a Paquita a su domicilio y nunca se volvieron a ver. Posteriormente, hubo otra persona que vio aún con vida a la pareja, el velador del estacionamiento del Hotel Continental Hilton, quien manifestó que nadie más había entrado al departamento. Mercedes e Licio arribaron en el auto MG Sport color verde, placas 856808. La pareja reía con discreción y se despidió de mí con toda cortesía, porque me conocía. Se decía que Mercedes contaba con $1,000,000 en efectivo y lo tenía en su casa, toda vez que la intención de ambos era salir de viaje a Las Vegas, Nevada, para distraerse, para divertirse, para apostar en los casinos y disfrutar de la ciudad. La versión oficial es que supuestamente los asesinos esperaban a la pareja en el interior de la recámara. Cuando ellos entraron, los sorprendieron. La policía conjeturó que primero atacaron a Mercedes con un brutal golpe a la cabeza que la dejó aturdida. Acto seguido, se fueron sobre Licio, quien se trató de defender de forma quizás desesperada, pues en ambos brazos presentó varias heridas por arma blanca y golpes ocasionados con un objeto sólido. Los agentes conjeturaron que los agresores pudieron haber utilizado
un tubo para golpear tanto a Mercedes como a Ilicio. Luego de atacarlo a él, se dispusieron a acuchillar a la bella española en repetidas ocasiones. Al ver esto, Ilicio trató de brincar sobre ellos desde la cama, pero lo recibieron con varias puñaladas en el pecho y abdomen. La versión de los hechos fue dada por las autoridades, tanto de la policía capitalina como del servicio secreto. Más que curioso, es indignante saber que esta versión la crearon sin tener una línea de investigación clara y prácticamente con las manos vacías. Vaya, sin información suficiente ni indicios. Ahora bien, hablando de los indicios, una vez que las empleadas domésticas dieran parte a las autoridades, llegaron las patrullas y al mismo tiempo los curiosos. Se dice que mucha gente que no tenía que ver con el suceso ingresaba y salía del inmueble, movían cosas, tocaban cosas y posiblemente tomaban cosas del lugar. Y lo peor es que nadie les decía nada. Vaya, el desorden reinaba en la calle de Lucerna. Inclusive los policías eran parte del desorden, ya que de hecho se habla que algunos policías se habían llevado pertenencias. Increíblemente, hasta el director de la policía judicial, de nombre Fernando Romero, quien tenía fama de gustarle los reflectores, es decir, le gustaba salir en la tele, el oficial tomaba objetos, los mostraba a los medios y los devolvía a su sitio. Afortunadamente se puso orden al desorden, y esto sucedió cuando al lugar arribó el entonces subjefe de la policía del Distrito Federal, Raúl Mendiolea Cerecero, quien, al ver el desastre, pegó un grito. Todos los que nada tenían que ver con los sucesos debían salir de la casa. Solo así, los curiosos fueron sacados a la calle. Lo anterior es súper importante, ya que no hubo cadena de custodia y por lo tanto no se recabaron indicios suficientes que pudiesen arrojar información de la identidad de los responsables. Por ejemplo, al inspeccionar el inmueble, Raúl Mendiolea se percató de que en el comedor había una botella de coñac y había 3 copas. Mendiolea solicitó a los peritos en dactiloscopía inspeccionaran la botella y las copas, pero los resultados arrojaron que había al menos una veintena de huellas distintas. Tristemente, el subjefe de la policía Mendiolea siempre recordaría aquellas copas, las cuales probablemente tenían las huellas del o los asesinos, por lo que la oportunidad de resolver el caso eficazmente desapareció en el caos y la imprudencia. Hablemos de los sospechosos. Para la policía, el principal sospechoso era el llamado rebelde sin causa, Javier Nava Cortés. ¿Lo recuerdan? Este joven fue señalado por algunos individuos de una banda de italianos que asistían al Frontón México y que tenían la fama de seducir y vivir de mujeres maduras y adineradas. Al interrogarlos y señalar a Javier, inmediatamente la noticia del sospechoso salió en los periódicos de la época. Al enterarse, el propio Javier fue a declarar a la estación de la policía y ahí aceptó haber sido amante de la acaudalada dama. Dijo que la relación se había terminado e inclusive que ella se negó a darle llave de su casa. Él indicaba que esa madrugada él se encontraba bebiendo y divirtiéndose con un amigo suyo
de nombre Víctor González, a quien apodaban El Villa, y se encontraban en el bar Eco, el cual quedaba en la famosa calle de Sullivan en la colonia San Rafael, y el cual se dice tenía fama de ser un punto de reunión de jóvenes con preferencias sexuales distintas. Víctor González Gaxiola también se presentó a declarar, y su versión era prácticamente la misma que la de Nava Cortés. Inclusive manifestaron que esa noche acompañaron a un norteamericano, Rudolph Gardner, a su departamento, y precisamente este norteamericano corroboró la versión de ambos sujetos, por lo que la idea de que el rebelde sin causa fue el autor del crimen se fue a la basura. Desde luego, ambos sujetos fueron puestos en libertad debido a la falta de pruebas. Inclusive se manejó la absurda versión de que Mercedes Casola estaba involucrada en tráfico de drogas y que Massignet era homosexual y gigoló, y que por tal motivo fueron apuñalados con tal brutalidad. Pero igualmente fue desechada esa versión. Al ser descartada esta hipótesis, la policía se dedicó a formular otra, y en esta apuntaban a que el propio Ilicio fue quien fraguó el crimen, desde luego en contubernio con otras dos personas. Supuestamente los cómplices eran dos amigos de él, de origen italiano. El motivo era robarle el $1,000,000 a la dama. Pensaron que al no estar forzadas las cerraduras, Ilicio fue quien les dio las facilidades para que pudieran ingresar al domicilio. De facto, dijeron que Ilicio les dijo dónde esconderse, pero en este caso la pregunta sería, ¿por qué? Si eran sus socios en la fechoría, ¿lo desvivieron también a él? Según la policía, la idea del joven italo-mexicano era solo robar a la dama, por lo que la idea era no desvivir a nadie, pero al entrar a la habitación, los cómplices recibieron a Mercedes con un golpe en la parte trasera de la cabeza. Al ver que la dama estaba aturdida, el chico se arrepintió y se abalanzó contra los agresores, y ellos optaron por terminar con él de igual manera. Acto seguido, los malhechores hurgaron en la habitación, tomaron el dinero, las joyas y huyeron. Respecto a la necropsia, muchos medios manejaron la versión de que Mercedes presentaba en el cuerpo más de 50 puñaladas, pero en realidad presentaba solo 15 y ninguna mortal, por lo que se determinó que lo que acabó con la vida de Mercedes fue el tremendo golpe que le propinaron en la parte posterior de la cabeza, muy similar a lo sucedido con Chinta Aznar, quien pereció de igual forma años atrás. Por cierto, de este caso tenemos un interesante video el cual puedes ver para conocer la historia. Hay quienes dijeron que el masculino presentaba alrededor de 70 puñaladas, pero en realidad recibió 40, de las cuales la mayoría resultaron ser mortales. Pero la pregunta sería, ¿quién en realidad perpetró el crimen? ¿Recuerdan a Clemente? Sí, el mismo que se encargaba del lote de autos propiedad de la Española, pues resulta ser que la respuesta a esta incógnita la dio la propia madre de Ilicio, pues ella declaró que su hijo le contó que Mercedes no guardaba mucho dinero en la casa, que todo lo guardaba en el banco y en cajas de seguridad. Ella le decía a los policías que no tenía caso que su hijo planeara el robo, pues él mismo sabía
que no habría mucho que sustraer, y además, ¿qué caso tendría hacerlo si con ello él dejaría de percibir el dinero y regalos que Mercedes le proporcionaba? Ahora bien, lo extraño del caso es el hecho de que al no encontrar dinero suficiente ni alhajas, los delincuentes torturaron a la pareja, pues, según los peritos, las lesiones fueron hechas con el objetivo de torturarlos. Y la pregunta es, ¿cómo es que las empleadas no escucharon nada? No escucharon cuando la pareja llegó al domicilio y no escucharon los gritos. Inclusive una de ellas había declarado que aproximadamente a las 2:20 de la madrugada se levantó a tomar agua y según ella su patrona no había llegado. Igualmente se dice que Mercedes tenía perros en la parte trasera de la casa, pero según las empleadas no escucharon a los perros ladrar. Extraño, ¿no? O sea, por cómo se encontraba el lugar de los hechos, los cadáveres, la sangre en las paredes, la sangre en el lavamanos, el tema de los perros y no escuchar ni un ruido. Volviendo a Clemente, pues resulta que él sostenía una muy buena amistad con una de las muchachas del servicio. Lo más impactante es que Clemente no era Clemente, el encargado de cobrar las deudas de la pareja de españoles. Era en realidad un sujeto cuyo nombre real era Antonio Espino Carrillo, mejor conocido en el bajo mundo como Tony Espino. Pero, ¿quién es Tony Espino? Resulta que Tony Espino fue originario de Cuba. Allá, en su país natal, fue guardaespaldas del expresidente Carlos Prío Socarrás, quien gobernó la isla caribeña de 1948 a 1952 y quien fuera derrocado por el dictador Fulgencio Batista. Ya estando en México, según información que encontramos, se desenvolvió como agente federal, pero se dice fue expulsado por su conducta violenta y delictiva. Posteriormente, Clemente se convirtió en líder de una banda de asaltantes de turistas apostadores en el Frontón, México. El modus de operar de Tony Espino y su banda se trataba básicamente de observar a los apostadores que iban ganando y al salir los robaban, quizás a unas cuadras o metros del Frontón, México, actividad que se supone llevaba a cabo a la par del trabajo con la española. Meses antes del homicidio, Clemente, como lo conocía la mujer europea y sus amistades, había sido despedido por esta, en virtud de que el cubano no pudo resistir la tentación de tomar miles de pesos que, según él, le sobraban a la española. Vaya, defraudó la confianza de su patrona. En su lugar, como administrador del lote y cobrador de deudas, así como ayudante de la administración de los bienes, quedó el hermano de Mercedes, Ponfilio Casola Meller. El gángster cubano residía en la calle Roma número 35, esquina con Viena, por lo que el domicilio del tipo estaba atrás del inmueble de la víctima. Algunos dicen que más o menos a 50 metros de distancia, por lo que bien los verdugos pudieron entrar y salir sin necesidad de hacerlo por la puerta principal de la residencia. Aunque se sabe que la empleada de nombre María Luisa era la única que tenía copia de la llave del inmueble, por lo que, para muchos, como el exteniente del servicio secreto Mauro Morales López y el periodista Julio Villarreal Arriola, Tony Espino y su banda
actuaron en contubernio con María Luisa y quizás también con Amalia. Desde luego, el papel de Espino Carrillo fue como autor intelectual. Es de hacer mención que Tony Espino tuvo un trágico destino, toda vez que supuestamente ingresó al Palacio Negro, la penitenciaría de Lecumberri, en febrero de ese 1959. Por eso, para muchos fue el autor intelectual, es decir, el que planeó el golpe. Y eso es porque al momento de lo acontecido en la calle de Lucerna, él estaba preso. Pero el 6 de diciembre de 1962, el hilo de su vida sería cortado. Esto al intentar fugarse de la penitenciaría. La fuga la fraguó con otro conocido criminal consolidado, Fidel Corbera Ríos, de quien hablaremos después. El cuerpo de Tony Espino quedó tirado al pie de uno de los muros de la penitenciaría, víctima de las balas de los celadores. El caso es que, días después del crimen, los restos mortales de ambos fueron entregados a sus familiares. Suponemos que Ilicio fue reclamado por su madre y su tío. Quizás fue inhumado en algún cementerio de esta ciudad, mientras que el cuerpo de Mercedes fue recogido por su padre, quien viajó desde España para reclamarlo y llevársela a su pueblo para darle la debida sepultura. Curiosamente, también le entregaron 2 anillos costosos, que los criminales tuvieron la decencia de no quitárselos al cuerpo inerte. La fortuna de Mercedes pasó a manos de sus padres y de su hermano Ponfilio. Esto ya que Mercedes no logró tener descendencia. Esta historia la contamos ya que, como en muchas que puedes ver en este canal, ha quedado sepultada en el tiempo y nos enseña que no importa qué tantas posesiones materiales se tengan, si los vacíos existenciales no están cubiertos, seguiremos cambiando oro por cobre, es decir, placeres por paz y tranquilidad.